Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos al ciclo de entrevistas de Punta News en Canal 2. Un gusto reencontrarnos una nueva semana y hoy para conversar, bueno, ya casi en plena temporada, con el gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este, Guillermo Pagés, a quien le damos las gracias por acompañarnos y la bienvenida al ciclo de Punta News. Gracias, Laura, buenas noches. Bueno, encantado de estar por acá. Hablábamos contigo ahora antes de grabar que, bueno, desde que uno llegó, además, en mi caso, hace más de 20 años a Punta del Este, hemos visto, ¿no?, el crecimiento, los cambios en el aeropuerto y más allá de algunos hitos particulares que año a año y como empresa, en lo que tiene que ver con gestión, usted... También mencionábamos algo que en la previa de la temporada no es menor y que es que creo que se nota por primera vez en mucho tiempo la famosa desestacionalización que decíamos contigo, ¿no? Sí, la tan ansiada desestacionalización para de alguna forma, bueno, convertirnos eficientes, competitivos también para después enfrentar la alta temporada sin un efecto tan drástico en el nivel de actividad. Venimos, mira, de cerrar unos meses de abril a octubre, es decir, los típicos 8 meses del año en los cuales hay menor nivel de actividad, con un crecimiento de 20 y 30% de actividad respecto al año anterior en aviación comercial y general respectivamente. El número de aeropuertos es mucho, ¿no? Sí, a ver, no podemos pensar en crecer en esos guarismos en la temporada alta. Creo que en enero hay algunos otros factores de saturación, digamos, de la capacidad hasta del propio destino que no nos permiten proyectar linealmente ese crecimiento. Entonces lo que vemos es una desestacionalización. Y después, ya en noviembre, vimos cómo no podemos hablar de baja temporada en noviembre. Tanto el nivel de aviación general como el de vuelos comerciales, ya con 2 vuelos diarios a Buenos Aires, que ya han comenzado en diciembre, el 1 de diciembre, que es una novedad respecto a años anteriores, vemos un nivel de actividad que se transforma en un adelanto de la temporada. Es decir, nosotros ya no hablamos tanto en términos de lo que falta para la temporada, sino que ya estamos sintiendo esa temporada. Nuestra contratación de personal típicamente safral ya se anticipa en el año, no solo por el nivel de actividad, sino también por los procesos de capacitación de ese personal, pero ya desde comienzos de noviembre tenemos esa dotación que nos permite atender la demanda típica de la temporada, que cada vez vemos menos corta, vemos con ese optimismo. Sí, hablábamos contigo el tema, ¿no?, de no solamente la cantidad de vuelos, sino también el tema de servicios y cómo se ha ido adaptando el aeropuerto a lo que requiere, además, por ejemplo, el crecimiento en la aviación privada y para el cliente de la aviación privada y lo que espera cuando llega a un aeropuerto y los servicios. Es que imagínate el desafío de tener servicios en actividad para un pasajero que en determinados meses del año es esporádico a la condición de hoy, es el día y la noche. Nosotros hoy, en cualquier momento del año, en horarios por lo menos de actividad central, tenemos para cualquier pasajero de vuelos privados o comerciales servicios de free shop, de cafetería, de retail en general, espacios para reuniones. Es decir, ese nivel de actividad realmente es una diferencia respecto de antes. Y desde que vos estás, ¿cuántos meses o tiempo hace ya que estás al frente de la gestión acá en el aeropuerto de Punta del Este? Tengo 5 años en el grupo y sí, 6 meses en el aeropuerto de Laguna. Es decir, tomé el final de la temporada que nos... Claro, pero en estos 6 meses que has estado, digamos, en Laguna, también el aeropuerto ha alcanzado algunos hitos en algunas cosas, de esas que a veces no se ven tal vez a los ojos de los que lo utilizamos como pasajeros, pero también, digamos, para afuera, ¿no? Más allá de lo que a veces se conoce de las noticias, porque vino fulanito, porque llegó un anito, porque vino tal vuelo privado, porque vino un avión de características que de repente no son usuales, pero también hay cosas muy importantes en la interna. Sí, a ver,
por mencionar algún ejemplo, hemos tenido premiaciones importantes. Al fin de la temporada del año pasado, previo a la temporada anterior, nuestra terminal de vuelos privados fue ampliada. Y ya enfrentó la temporada anterior con una capacidad en muchos servicios mejorada, no solo en su cantidad, sino en su calidad, de alguna manera. Y como resultado de eso, y durante este año y durante estos últimos meses, participamos de algún ranking internacional, por ejemplo en World Travel Awards, y fuimos premiados como la terminal líder del continente en vuelos privados, compitiendo con otras terminales del continente, ¿no? Mira, yo estaba repasando acá, ¿no? De este año, de los últimos meses. Pero, por ejemplo, tenemos, que lo hablamos contigo también, a mitad de año, toda la movida de lo que fue los vuelos para Travel Rock, la empresa de viajes juveniles, que tuvo una cosa brutal este año, largando todos los vuelos, no solamente de los chicos de la región este, sino de todo el país, desde acá, desde Laguna del Sauce. Tengo la ampliación de la certificación del sistema de gestión de calidad, que también fue por ahí por mitad de año. Tengo, bueno, niveles de actividad de estos que vos hablabas, más alto de los últimos 12 años para los meses de junio y julio. Un hito de este año también. La renovación de la certificación ambiental, otra cosa de este año, me hice un punteo. Y bueno, lo que vos hablabas de la premiación, ¿no? Como la mejor terminal de América Latina. Sí, no, la verdad que no son pocos los motivos para estar orgullosos del equipo que también hace eso posible. Ahí mencionabas, y quiero hacer una pausa, lo de la actividad de Travel Rock, que tiene dos características. Primero, que es una evidencia de esto que hablábamos de desestacionalización, en donde no solamente tuvimos miles de pasajeros en una época del año en donde la aviación comercial está más chata, sino que además esos pasajeros eran adolescentes y eran unos pasajeros que por cada uno venían 2 o 3 familiares al aeropuerto. Entonces no era solo que el aeropuerto funcionaba a razón de miles de pasajeros. Funcionaba a razón de miles de pasajeros y mucho más miles de familiares que movían el aeropuerto en esas fechas con una energía muy positiva, ¿no? ¿Verdad? Viendo a sus hijos o familiares en general viajando al exterior. Y la otra característica es que era turismo emisivo. Y para nosotros, independientemente del segmento de edad en el que se daba esto, obviamente quinceañeros, para cualquier segmento de la población, es importante posicionar el aeropuerto también como un aeropuerto de salida para Uruguay. Claro. El Aeropuerto Internacional de Punta del Este es un aeropuerto que tiene por encima del 90% de sus pasajeros como extranjeros o uruguayos, pero que ven al aeropuerto como un aeropuerto de destino, es decir, gente que viene a Punta del Este para volverse. Exacto. El uruguayo que ve al aeropuerto de Punta del Este para ir al exterior es el que menos respecto de nuestro pasajero que ve al aeropuerto como destino. ¿Por qué es importante? Porque independientemente de la desestacionalización que comentábamos, somos un destino estacional. Tenemos un clima que nos manda y la temporada de verano va a seguir ahí por mucho más. Sí, claro. Cuando las aerolíneas nos ven como una oportunidad de operar estacionalmente, operacionalmente son ineficientes al tratarse de un aeropuerto solamente de destino, porque esos primeros vuelos desde un origen hasta nosotros como destino tienen un bajo factor de ocupación en el vuelo que arriba. Claro. Y al finalizar la temporada se da el fenómeno inverso. Obviamente que en el medio empieza a compensarse el regreso con el arribo. Pero si nosotros tuviésemos una balanza de arribo y partida más equilibrada desde el punto de vista del cuál es el origen de la razón de viaje de ese pasajero, tendríamos factores de ocupación más nivelados en ese comienzo y final de cualquier actividad estacional por parte de una aerolínea. Y ese tipo de detalles, bueno, son los que a veces nos pueden hacer una diferencia para competir con otros destinos de la región que también buscan captar a sus aerolíneas de la mejor manera. Bueno, ¿y qué hay que hacer justamente para equilibrar esa balanza y captar y ganarle a otros destinos de la región? Sí. A ver, tenemos un desafío bastante simple, pero con sus desafíos propiamente, que es comunicación. Nosotros hoy en la región Punta del Este, Maldonado, tenemos una demografía que supera las 200.000 personas. Y yo estoy convencido de que hay muchos lugareños que cuando piensan en tomar sus vacaciones al exterior no tienen por primera opción al aeropuerto de Punta del Este. Sí, nadie piensa hacer un Punta del Este, Buenos Aires y después al mundo. O Punta del Este, San Pablo y de ahí al mundo. Exacto. Todo el mundo piensa en Montevideo. Todo el mundo piensa en Montevideo. Por supuesto que hay algunos factores de economía de escala que a veces hacen a Montevideo más económico, pero quizás algunos ni siquiera valoran la comodidad de tener el aeropuerto cerca
algunos paquetes de preventa de conjuntos con parking que nosotros podemos fomentar fuera de temporada especialmente para favorecer esa conectividad. Entonces ahí hay un trabajo que obviamente asiste al nivel de actividad general, pero particularmente fuera de temporada y particularmente para turismo emisivo tiene como un doble valor para mí. ¿No tiene que ver ahí un componente que no sé si es real o no, pero de precio? O sea, me encarece mucho más salir desde Laguna del Sauce, aunque me resulte más cómodo que salir de Montevideo. Mira, por supuesto que la estrategia de precios le corresponde a la aerolínea. Nosotros como aeropuerto facilitamos las condiciones y después la aerolínea evalúa la demanda que tiene y tiene sus propios algoritmos y sus estrategias para posicionar a un destino como puede ser Punta del Este respecto de otro como puede ser Carrasco u otros aeropuertos de la región. Hoy en día no hay tal diferencia de precios como antes respecto de un pasaje que sale de Punta del Este hacia, por ejemplo, Buenos Aires. Bueno, porque eso era un problema que hubo siempre acá. La gente te decía, pero a ver, yo no entiendo por qué, siendo una distancia tan corta que hay entre Montevideo y Punta del Este, ¿por qué si vos te embarcás en Montevideo, el pasaje, no sé, te sale 100, pero si te embarcás en Punta del Este, el mismo pasaje, en vez de salir un poquito más, sale el doble o más, como en algunos momentos? Bueno, lo pueden decir las propias aerolíneas mediante sus promociones hoy día, pero hoy tenemos esas diferencias de un poco más. Y especialmente cuando hay una anticipación suficiente. ¿A qué voy con esto? Algunas semanas o meses y algo de anticipación. Cuando se está más cerca de la fecha del viaje, en aeropuertos que durante todo el año tiene para un destino como por ejemplo Buenos Aires muchas frecuencias en el día, la aerolínea no puede, y no por una decisión puntual, sino por una simple estrategia algorítmica, proyectar tan altos los precios cuando la ocupación es alta, porque siempre el pasajero tiene el vuelo de más tarde. Es decir, si uno está en Montevideo y dice quiero ir a Buenos Aires y son las 9 de la mañana y el pasaje cuesta el doble y a las 11, se va a las 11. En Punta del Este, infelizmente, en temporada, que igual no es mala noticia, ya tenemos solo un vuelo diario, que también es algo que no se daba frecuentemente en años pasados. Eso no te permite elegir volar en otro horario del día si la ocupación de ese único vuelo en el único día que te sirve ya es alta, y si lo vas a comprar la semana antes ese precio escala más rápido que el de Carrasco por este motivo. ¿Cómo se corrige eso? Con más oferta. Nosotros en comienzos de este año trabajamos mucho en que la oferta de asientos fuera la máxima. Aerolíneas Argentinas tiene para esta temporada en enero 30 frecuencias semanales programadas con Buenos Aires. Eso es un récord, por lo menos en disponibilidad de asientos. A partir de los asientos, y durante el año hablamos mucho de esto, tuvimos que trabajar en convertir los asientos en pasajeros. Parece de perogrullo, pero la programación de oferta de las aerolíneas es una cosa, y después cómo eso se venda y cómo eso va a repercutir en que nos consideren para la próxima temporada, en dejar las conexiones todo el año, depende, bueno, por ejemplo, dependió de las elecciones en Argentina, que se dieron hace algunas semanas o un mes ya. Si el resultado hubiese sido adverso, seguramente estaríamos con otra perspectiva de la temporada que por suerte es muy buena y se están convirtiendo muy bien esos asientos en pasajeros. Después de las elecciones argentinas y a raíz del resultado, justamente como vos decís, independientemente de venderse más asientos o que efectivamente los asientos que estuvieran disponibles se empezaran a ocupar con pasajeros reales, pero ¿hubo alguna de las aerolíneas o alguna de las compañías que dijo, bueno, voy a aumentar lo que tenía previsto, digamos, en cuanto a vuelos a Punta del Este, porque va a ir más gente, porque tal vez había gente que estaba esperando esos resultados para confirmar sus vacaciones en el este? No, sí te diría que aerolíneas que estaban apostando a, por ejemplo, Buenos Aires como una nueva ruta, el caso de Gol, o sea, pensemos que en esta temporada no solamente Aerolíneas Argentinas va a operar la ruta Punta del Este de Buenos Aires, sino que también Gol, una aerolínea brasilera volando de territorio argentino a Uruguay. Y claro, está fuera de su juego Gol, volando de Punta del Este a Buenos Aires. Y el resultado electoral en la Argentina reconfirmó su decisión. De alguna forma, nosotros podemos hablar frente a Gol y manifestarle, bueno, no fue una decisión tan arriesgada haber disponibilizado estos asientos, y definitivamente es un resultado que debería de convertirse en venta. El impacto directo entre mayor programación de frecuencias y un resultado como ese responde a través de la venta. Sí que Aerolíneas Argentinas, que por supuesto tienen sus limitaciones de la flota disponible y otros factores que hacen que no pueda programar todas las frecuencias que se podrían vender,
reacciona programando más o menos frecuencias en función de los resultados como estos. Un ejemplo es que ahora en el mes de diciembre ya tenemos 2 vuelos diarios con Buenos Aires en la mayoría de los días de la semana, salvo martes y miércoles, que si no me equivoco son los días de la semana donde solo hay un vuelo diario, que igual es una novedad para años anteriores. Tenemos 2 vuelos diarios en horarios diferentes del día. O sea, eso que el destino desde un punto de vista funcional para el pasajero reclamaría todo el año, decir, no, yo quiero poder viajar de mañana a Buenos Aires, trabajar y volverme en la tarde. Claro. En diciembre eso se puede hacer y era algo reservado de meses como enero. Claro. Que tuviera más de una opción de vuelos en el día y con horarios diferentes dentro del día. Y yo no podría asegurarlo, pero te diría que a ese tipo de decisiones de programación sí responden resultados como el de las elecciones. Te invito y los invito a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con esta charla con el gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo. Cada gota. Cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio. Y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar. Un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica la tarea de pintar se simplifica.
Continuamos en este ciclo de Punta News en Canal 2. Continuamos en esta noche compartiendo la entrevista con Guillermo Pagés, gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este. Y veníamos hablando de vuelos, de compañías, de frecuencias. ¿Con cuántas aerolíneas van a trabajar en este verano y con qué destinos, además del que siempre hablamos del Montevideo-Buenos Aires? Bien, todo el año operamos con 2 aerolíneas permanentes, Azul con San Pablo y Aerolíneas Argentinas con Buenos Aires. En temporada vamos a trabajar con 4 aerolíneas. A estas 2 se suman Gol y Paranair. Paranair todos los años opera estacionalmente la ruta Asunción-Punta del Este. Lo que vemos esta temporada es que tiene una programación más agresiva de disponibilidad, con 2 vuelos diarios en fines de diciembre, y esperemos que eso se pueda proyectar en enero, febrero, y por supuesto que como aeropuerto estamos trabajando, pensando y soñando siempre con un destino conectado todo el año, pero sabemos que es difícil. Con Asunción, hasta no solo por temas de oferta y demanda, sino por disponibilidad de flota y por otros destinos que nos compiten. Después mencionaba Gol. Gol vuelve a operar en el aeropuerto de Punta del Este desde hace muchos años. Hacía muchos años que no venía Gol a Punta del Este. No recuerdo exactamente, pero prepandemia seguro. Sí. Y bueno, lo hace en una condición operacional que nos enorgullece mucho, por haber facilitado a Gol las condiciones para que opere en el aeropuerto de Punta del Este. Pensemos, Gol es una empresa muy grande, por supuesto, brasilera, con bases operacionales en distintos aeropuertos principales de Brasil, y operar en temporada en Punta del Este no es solo un desafío de si va a vender los asientos, o sea, tiene que atender a esos pasajeros, tiene que tener personal, y tuvimos una coordinación muy intrínseca con Gol y trabajo conjunto de nuestro personal y con el de ellos para poder lograr que Gol ofrezca los servicios de check-in, los servicios de despacho de equipaje y demás que van a permitirle operar esta temporada. Es estratégico para nosotros que una inversión como esa, en que una aerolínea como Gol pueda operar en el aeropuerto de forma competitiva, perdure en el año. Ojalá lo logremos, es algo en lo que trabajamos, diría que todos los días, en buscar coordinación con el destino, fomentar incentivos, buscarle la vuelta para que la aerolínea vea el atractivo en Punta del Este, no solo en la temporada estacional, sino todo el año. Ahora, ¿Gol va a operar en el verano solo en la línea de Montevideo-Buenos Aires, esta que hablábamos antes, o aparte va a operar alguna línea para Brasil también? También San Pablo. También San Pablo sería como su ruta más nativa. Sí, claro, porque es la más natural para Gol, ¿no? De hecho, San Pablo la van a operar, en ese sentido es el destino con más aerolíneas que lo va a operar, 3 aerolíneas. Vamos a tener Azul, que lo opera todo el año, a Gol, que mencionábamos, y Aerolíneas Argentinas. Acá con esa dualidad, ¿no? De Gol yendo al territorio argentino desde Buenos Aires. Y Aerolíneas yendo a San Pablo. Y Aerolíneas yendo a San Pablo y Aerolíneas también yendo a Porto Alegre. Va a ser un desafío comercial, tanto para Gol posicionarse en Buenos Aires como para Aerolíneas Argentinas en el mercado brasilero. Pero como aeropuerto y como pasajero es un desafío comercial que queremos que tengan. O sea, la competencia, por supuesto, que nos abre oportunidades en esto. Y también tenemos otro destino que tiene su antecedente, pero también de hace muchos años, que es Córdoba, conectado en forma directa con Punta del Este. En principio en temporada, pero también trabajando con aerolíneas argentinas de que lo vean fuera de su estrategia de conectar al exterior de Argentina a través de Aeroparque, sino que creemos que Córdoba tiene una conexión natural con Punta del Este para todo el año. Por supuesto habrá que ver con qué aeronave, en cuanto de que no sea tan grande como para que 2 veces por semana durante todo el año no se puedan vender todos los asientos, y trabajar eso que a veces con una empresa del porte de Aerolíneas Argentinas, con la dimensión de flota que tiene y otros requerimientos, no es tan fácil. No podemos elegir con qué avión queremos que vuelen de marzo en adelante. Pero bueno, hay trabajos en ese sentido y bueno, somos optimistas, lo menos que podemos ser, pero también trabajando mucho para buscar la eficiencia, buscar qué es lo que hace a la aerolínea conforme con esa apuesta de volar todo el año. Más allá del trabajo con las aerolíneas, con las compañías, más allá del trabajo que uno puede pensar como natural y típico de un aeropuerto, vos hablabas también hoy de, bueno, acercarse más a la comunidad en el sentido a veces de información, que se sepan, digamos, de los servicios que hay, pero también ustedes justamente trabajan mucho y a veces no se conoce tanto con la Liga de Fomento, con el Enjoy, con la Cámara Empresarial de Maldonado, con el Buró de Punta del Este, digamos, que tienen un entramado de llegada con la comunidad de Maldonado que genera cosas, ¿no? Y que a veces pasa por la coordinación también de estrategias. Sí, yo creo genuinamente que Punta del Este en eso tiene una oportunidad enorme respecto de
otros destinos que no pueden hablar de estar tan coordinados como nosotros o tener al menos tantas instituciones y vasos comunicantes entre distintos actores del destino. En Punta del Este no puedo decir que es fácil, pero sí que es menos complejo en términos relativos a otros destinos con otra demografía, como un balneario de Brasil, coordinar a la gastronomía, a la hotelería, el aeropuerto y empresarios de otro segmento para un fin común, como por ejemplo captar una aerolínea fuera de temporada, o como por ejemplo realizar un evento. Eso Punta del Este lo tiene que capitalizar. De algún modo nosotros apostamos y trabajamos para que eso suceda. Canalizamos a través de estas instituciones que mencionabas a nivel departamental y también a nivel nacional algunas iniciativas. No todas encuentran asidero a tiempo muchas veces. Hay veces que sí, claro, la temporada durase más y tuviésemos más tiempo para enfrentarnos a ese marzo con propuestas sobre la mesa, sería más fácil para todos. Pero bueno, el día tiene 24 horas, a veces hay que moverse rápido, en eso estamos. Y sí, ahí hay mucho por hacer, pero lo vemos como una oportunidad clave que tiene Punta del Este dentro de Uruguay, porque también Montevideo, como un destino demográfico que tiene otro porte, no tiene quizás esa agilidad que puede llegar a tener Punta del Este para llevar a la mesa una propuesta. Pensemos, las aerolíneas normalmente eligen a sus destinos por una condición demográfica que está dada. Hay aeropuertos que son ejemplo en el mundo de ir más allá y tratar de modificar esos factores que hacen a la aerolínea tomar la decisión. No siempre lo logra, la aerolínea no deja de tener otras opciones para posicionar su flota, que por más condiciones favorables que ofrezca el aeropuerto van a elegir. Sí, y convengamos que demográficamente nosotros estamos demasiado cerca tal vez de Buenos Aires y no tan lejos de Brasil. Entonces como que quedamos ahí en el medio, somos demográficamente pocos y de última, bueno. Sí, exacto. El ser pocos a veces nos convierte poco económicos. Claro. ¿No? Si uno piensa una aerolínea que tuviese base en San Pablo y en un radio de 1000 kilómetros a la redonda, va a encontrarse con decenas de destinos o nodos demográficos con una demografía superior a la de Punta del Este, ni hablar y diría que Uruguay. Sí, sí. Entonces es bastante fácil pensar en términos de voy a conectar estos dos destinos que tienen una demografía más grande, un producto por tanto más grande, y entonces voy a vender más pasajes. Pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que destacar otros factores. Uno de ellos es ofrecer en condiciones particulares de fechas, de coordinación con el destino, con hotelería, posibles incentivos en donde vayamos más allá en esa experiencia del pasajero, ¿no? En pensar en cuál es el factor de decisión para que alguien venga a Punta del Este fuera de temporada. Y el primero puede ser que si hay un pasaje capaz que es caro. Bueno, entonces trabajemos en eso. ¿Qué percibe el pasajero detrás del valor del pasaje? Y que después, además de ir, va a tener que reservar el hotel. Bueno, entonces hablemos con la hotelería que quiere captar a ese pasajero y planteemos que esta es una de las iniciativas que tenemos sobre la mesa, que en determinadas fechas del año, dentro del costo que el pasajero obtiene por su pasaje, se le ha reconocido un descuento a la hotelería del destino. ¿Ah? Ese tipo de redondilla de descuento, claro, es viable de plantear a través de estas instituciones que mencionabas. Y definitivamente, aunque sean cartas de intención y no tengan materialidad jurídica, son un factor comercial para negociar con las aerolíneas. No es lo mismo un aeropuerto que puede ir a presentarse por la demografía que tiene que otro que puede ir a presentarse por la demografía que tiene y que además lo apoyaría en caso de que suceda una conexión entre destinos de tal o cuales características con un beneficio de tales otras, digamos. Si nosotros tenemos esta charla a fines de febrero o principios de marzo y yo te digo, bueno, Guillermo, fue una buena temporada para vos en el aeropuerto, para vos, pero para el aeropuerto en sí mismo, ¿cuáles serían los factores que considerarías vos para que esta temporada sea por lo menos buena o mejor tal vez que la anterior? Bueno, porque hay mucha expectativa, ¿viste? Porque esto va a quedar grabado y después lo vamos a escuchar en febrero y marzo. Definitivamente nosotros vemos una temporada que en aviación comercial debería de por lo menos tener un nivel de actividad de 10% más alto, ¿no? En los meses tradicionales de la temporada, de fines de diciembre hasta comienzos de marzo. Eso por una parte, y cualquier cosa por encima de eso, si bien estamos preparados para recibir esa demanda y la queremos y la vemos con optimismo, ya sería de alguna forma mejor que lo esperado.
En aviación general, en lo que es vuelos privados, y que vaya que es importante para un destino con las características como Punta del Este, nos es mucho más difícil estimar esa demanda por la naturaleza que tiene. La aviación comercial está programada, la aviación privada sucede de acuerdo a factores, eventos. Bueno, venimos de fines de semana de bodas, celebridades que han llegado al destino, etcétera, ¿no? Todo eso va a suceder. Y ahí con la información de esa fecha podremos evaluar si fue o no una buena temporada, por más el efecto de mediático que pudo haber tenido. Y después, lo que sí veríamos como una gran noticia de la temporada es que nos haya dejado algún destino demostrado para poder conectarse todo el año, o si son de los que ya están conectados todo el año, como Buenos Aires y San Pablo, con mayor cantidad de frecuencias o con mayor cantidad de aerolíneas operándolo. Ojalá tengamos un San Pablo que todo el año no lo vuele solo una aerolínea, sino que lo haga más de una. Ojalá tengamos un Punta del Este que en ninguna semana del año tenga días sin vuelos y que algunos días de la semana pueda tener 2, como hoy sucede ya a partir de diciembre y así. Bueno, lo vamos a hablar entonces después de la temporada. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Laura. Siempre encantado de contar lo que hacemos, nos enorgullece mucho. Bien. Señores, y a ustedes gracias por acompañarnos. Hoy estamos en el penúltimo programa del ciclo. Los invitamos especialmente para el miércoles de la semana que viene, que vamos a hacer el cierre del ciclo de entrevistas de este año con un programa muy especial. Gracias y los esperamos. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo PLA Constructora y Shark Club.